creo que este tipo de formación es muy importante para profesionalmente, ¿no? Para el futuro. Estos espacios de jóvenes que se preparan y están interesados, no solamente de pasar la universidad, sino que se están preocupando por temas actuales, por temas que está afrontando el país o que está gestionando, es bien importante, ¿no? Me parece sumamente importante porque yo les digo que he estado también sentadas ahí con ustedes y ahora trabajo con las personas que en algún momento me dieron una charla similar, ¿no? Por lo cual, la verdad, les felicito porque es jueves en la tarde y me imagino que podrían estar haciendo otro tipo de cosas y no estar escuchando acá, escuchándome a mí de contarles algo de cambio climático. Entonces, un poco he tratado de resumir la presentación en 3 puntos. Son 3 puntos básicos. Y estos temas me imagino que ustedes ya lo sabrán, que es el cambio climático. Ya desde la COP20, justo hablábamos en el almuerzo de esto, desde la COP20, antes de eso, no se hablaba mucho en diferentes esferas, ¿no? Ya con la organización de la COP20 o como sede de Lima en la COP20 en el 2014, un poco que el tema ha explosionado y ya se está hablando de la temática en diferentes lugares, ¿no? Por lo cual deben haber escuchado muchas de estas cosas. Cómo se manifiesta también es algo que quizás vamos a repasar de manera conjunta y cosas muy puntuales y unas pinceladas en esta primera parte de cómo debemos enfrentar el cambio climático, tanto en mitigación y adaptación. No voy a entrar a ahondar mucho esa parte porque mañana van a tener toda la sesión de mañana es específicamente para eso, ¿no? Paso con el primer punto. Este es el concepto que está en la Convención, ¿no?, de las Naciones Unidas. Básicamente el cambio climático es un cambio del clima atribuido directo o indirectamente. Bueno, esto de indirectamente ya más adelante vamos a ver que en el resto de informes ya el IPCC en su último informe ya ha determinado que, imagínense, este es el concepto del 92, ¿no? El quinto informe ha sido hace unos años, ya ha determinado que es una consecuencia básica de las actividades del ser humano, que altera la composición de la atmósfera mundial y que va a generar una variabilidad climática, ¿no? Una variabilidad del clima. Entonces, si bien es cierto, nosotros a veces podemos percibir cambios del clima estacionales, esto no es cambio climático, sino cambio climático es la variación de la atmósfera en general, ¿no? Del clima en general mundial, lo cual es percibido por aumentos de temperatura, aumentos de lluvias, lo cual ya está pasando actualmente. Y acá hay un concepto clave que quizás definitivamente ustedes ya lo deben saber, pero la Tierra tiene un efecto que se llama el efecto invernadero. Este efecto invernadero es un fenómeno natural que ha permitido la vida en la Tierra. Si no, la temperatura fuera bajísima y no pudiera haberse producido vida, ¿no? No se hubiera generado la vida. Entonces, este efecto invernadero básicamente se traduce en eso. El sol calienta la Tierra radiando energía en forma de luz, ¿no? Y tiene una pequeña capa que está formada por los gases de efecto invernadero. ¿Y qué significa? 1/3 de la energía radiada es reflejada nuevamente, sale nuevamente y un poco queda dentro de la Tierra, lo cual provoca este efecto invernadero, ¿no? Estos son los principales gases de efecto invernadero, no los tomo, pero los voy a topar más adelante. Como les digo, esto se llama efecto invernadero, pero ¿qué está pasando actualmente? La concentración de estos gases de efecto invernadero están aumentando, por lo cual esta capa se está engrosando y por lo cual se está quedando más energía del sol dentro de la Tierra, provocando, por lo tanto, estos desbalances del clima, de la temperatura de manera general, ¿no? En resumen es esto, ¿no? En resumen es este pequeño gráfico, por lo cual, como les decía, es un fenómeno natural, por eso no hay que confundir a veces los conceptos, ¿no? El efecto invernadero siempre ha estado presente en todos los ciclos y dinámicas de la misma Tierra, pero que actualmente lo estamos exacerbando, estamos provocando que sea más fuerte, por lo cual estamos originando cambios sustanciales del clima a nivel mundial. ¿Por qué es provocado el efecto invernadero? Es provocado por el aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, que muchos de ellos también son emitidos de manera natural, ¿no? No necesariamente todo lo emite el hombre.
Hay muchos gases de efecto invernadero emitidos de manera natural. Estos son los principales: el dióxido de carbono, que es provocado básicamente por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Llámense el transporte que tenemos o las fábricas que emiten esta serie de humos. El metano, que es provocado por la ganadería, el cultivo de arroz, ¿no? Y también por los botaderos o residuos sólidos. Nosotros acá tenemos un gran problema. Como país todavía no podemos manejar los residuos sólidos, no tenemos una buena disposición, un ciclo de manejo y una buena disposición final, por lo cual tenemos muchos botaderos que están al aire libre, esto con contacto con el ambiente emite estos gases de metano. El óxido nitroso, este óxido nitroso es provocado de manera natural, ¿no? Hay todo un fenómeno en los océanos, este intercambio que existe entre el océano y la atmósfera provoca mucho óxido nitroso, es natural. También el suelo, ¿no? Por cuestiones de algunas plantas. ¿Quiénes son biólogos? Ya, los que son biólogos me van a entender, las microrrizas y todo este tipo de plantas que captan todos los nitrógenos, ¿no? Que son, que también emiten al ambiente. Entonces, esto es un fenómeno natural, pero que también es provocado por el uso excesivo de fertilizantes y por diversos procesos industriales que nosotros llevamos como seres humanos. Y acá hay otros dos más complicados, ¿no? Medios trabalenguas, que también son provocados por acciones del hombre. Lo que quiero comentarles con esto es que estos gases de efecto invernadero existen de manera natural en la atmósfera, en la Tierra, y que son emitidos también de manera natural, pero una gran concentración de ellos desde la aparición de la época industrial son emitidos por el mismo hombre, ¿no? Por todas las actividades realizadas por el hombre, por lo cual estamos provocando todos estos cambios. Ya vimos por qué aumenta la concentración de estos gases de efecto invernadero. Esto es un gráfico de fuente IPCC de uno de sus últimos informes, en el cual básicamente la composición más grande de gas de efecto invernadero es el CO2, el 65% del total de lo que se emite. Luego viene otro tipo como metanos u otros gases más pequeños, ¿no? Otros gases que se emiten en menores proporciones. Como ven, esto es un gráfico histórico donde la emisión de gases de efecto invernadero va aumentando, va aumentando, va aumentando, y también existen datos que se han correlacionado con el aumento de gases de efecto invernadero desde el inicio de las épocas industriales, ¿no? De la revolución industrial. Entonces sí está totalmente relacionado con las actividades del hombre. Acá hay otro gráfico también que nos dice lo mismo, cómo ha ido aumentando estos gases de efecto invernadero. Como verán, estos son los principales, por decirlo así, los que se emiten siempre más, ¿no? Siempre el dióxido de carbono es el más abundante, pero no hay que olvidar que el metano, si es que, bien es cierto, está en menores cantidades emitidos, tiene efectos mucho más grandes, es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Otro gráfico, sé y entendería que el PPT se lo van a quedar ustedes, por eso he tratado de de poner algunos grafiquitos que les ayude a ustedes también tenerlo como algún tema de consulta, ¿no? Cuando quieran ir a verlo, por eso también he puesto las fuentes, si es que quieren mayor información para que lo puedan encontrar ahí. Mundialmente esta es un poco la proporción de cómo cuáles son las actividades que están generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, la generación eléctrica de energía y la de calor, alrededor del 35% a nivel mundial. La agricultura, los bosques y otros usos de la tierra, alrededor genera el 24% de la cantidad de gases de efecto invernaderos totales. La industria y desechos 21%, la construcción 6% y el transporte 14%. Esto es un dato mundial, ¿no? Este es el símil para todo el mundo. Esto es lo que provoca. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país la figura es un poquito distinta, ¿no? Acá vemos que el tema de generación de energía a nivel mundial es el que emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Pero esto es un poco la radiografía de lo que tenemos para el país. ¿Cuáles son las actividades o sectores que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero? Para nosotros este grandazo, casi la mitad del país, el 51%, es esta cosa media complicada que se llama USCUS, ¿no?
que es el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que no es otra cosa más que la deforestación provocada por pequeñas acciones de agricultura, ¿no? Ustedes saben un poco cómo es la dinámica de la agricultura en la selva, por ejemplo, ¿no? Van muchos, o sea, hay mucha migración de la sierra a la selva y lo que hacen es ir yendo por parcelas, cortando el bosque para poder generar parcelas agrícolas y hacen una agricultura muy parecida a la que hacían en la sierra, desconociendo totalmente cómo es la dinámica de ese ecosistema. Entonces lo que provoca es que como es tan pobre ese ecosistema, no les dure mucho esa tierra y se cambian a otra parcela y deforestan otro poco y luego después de 1 o 2 años se tienen que cambiar a otra parcela y así, ¿no? Ese es el principal problema que nosotros tenemos como país, ¿no? ¿Qué pasa? Esta pequeña agricultura migratoria es la que está provocando estos, que empiecen a haber muchos puntos de deforestación, ¿no? Muy poquito, pero mucha gente haciendo lo mismo, entonces problemática. Desde ahí, de acá viene, para nosotros es el principal objetivo, ¿no? Manejar esta deforestación de pequeña agricultura para poder disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Luego la otra es la agricultura, ¿no? También obviamente están totalmente relacionadas. Luego el que viene es el de transporte. Bueno, vivimos en Lima, sabemos muy bien cómo es este transporte que nosotros tenemos. Hay pequeñas acciones que se están haciendo, como la generación de este metropolitano, que no... Si bien es cierto, todas estas medios de transporte no han sido hechos pensados en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero de hecho ahorita están entrando en la contabilidad, ¿no? En la contabilidad de cuánto con ayuda de estos sistemas de transporte nuevos se están disminuyendo. Acá entran los metros, el metropolitano, todo este sistema integrado de transporte, que esperemos continúe, ¿no? Como una reforma del transporte, porque nuestro parque automotor es demasiado viejo, obsoleto, y la verdad ya para ciudades tan grandes como la nuestra es imposible, ¿no? Es imposible caminar. Si nosotros nos demoramos ahorita, tenemos previsto salir ¿a qué hora? 5:30, si se nos ocurre salir 6:05 ya fuimos, llegamos a las 10 de la noche a nuestras casas. Entonces, por ejemplo, yo salgo 5:30 de la oficina, apago mi computadora 5:30 y me voy corriendo, porque si no ya no puedo llegar. Yo vivo en Los Olivos, entonces ¿se imaginan cuánto me demoro? Si yo salgo 5:30, estoy llegando a mi casa 7:15. O sea, si voy en el metropolitano, pero 7:15. Si se me ocurre salir 15 minutos después, llego 8:30. O sea, ya no llego. Imagínense la diferencia de tiempo, de horas que uno pierde. Me imagino que muchos de ustedes, todo Lima tiene ese mismo problema. Esta es la radiografía de nuestro país, ¿no? Totalmente diferente a la mundial. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? A ver quién me responde. Alteración del clima, ¿algo más? Los de hielo, el proceso de deglaciación de nuestros glaciares. Otra cosa. Aumentos de los niveles del mar. El calentamiento global, bueno, pero eso es una cosa más general, una cosa más local. Aumento de plagas. Más que cambio de clima son aumentos de temperatura, que es lo que dijo tu compañera, y es pérdida de corales. Nosotros no tenemos corales, pero bueno, las zonas tropicales le pasa eso, ¿no? Hay todo un tema de cómo está aumentando el pH y la acidez de los mares, lo que está provocando es ese fenómeno que se llama blanqueamiento de los corales. Tengo varias amigas que trabajan en eso, que no viven acá, que viven en Colombia u otros sitios, entonces más o menos ahí estoy medio informada del tema, ¿no? Pero sí, claro, nosotros no tenemos nuestros corales, ¿no? Pero sí es un problema para los países tropicales que tienen corales. ¿Alguna otra que se les ocurra, que la hayan leído, que hayan visto? Sequías. Sequías e inundaciones, sí, son fenómenos normales y naturales, pero que están siendo o exacerbados o están siendo provocados con mayor intensidad por efectos del cambio climático. No es que el cambio climático los provoque, porque la sequía siempre se da, ¿no? La sequía y las inundaciones siempre se va a dar, pero están siendo provocados que estos aumenten
en intensidad o disminuyan los periodos que aparezcan por efectos del cambio climático. Migración de especies. Migración de especies, sí, hay unos ejemplos bien bonitos de unas investigaciones que están haciendo acá en Perú, ¿no?, sobre la migración de algunas especies en gradientes altitudinales, donde ya están comprobando que varias especies de solanáceas, papas, quienes son biólogos, perdón, a veces se me van las palabras, las papas o tomates, estén migrando altitudinalmente, ¿no? Pero otro problema que se han encontrado que en las cimas hay ya problemas porque hay mucha presión humana, entonces ya no tienen a dónde ir, ¿no? Y hay muchas papas silvestres, muchos tomates silvestres, que la verdad no se sabe qué va a pasar con estas especies, ¿no? Porque si ya tienen un tope a dónde llegar, ya la verdad no se va a saber a dónde van a ir, ¿no? Y hay una serie de investigaciones que están haciendo al respecto. Creo que he puesto ahí un link para que puedan revisar estas investigaciones porque las están haciendo acá en Perú, ¿no? Son de universidades peruanas, de la Católica, la San Antonio de Abad, del Cusco, que son dos de las que conozco que están participando en esta investigación. ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra? Así ya me evitan hablar y hablar. ¿Sí tú querías decir algo? Te vi ahí con tu mano. Pues yo estaba diciendo que el cambio climático era como que hacía que pasaran más rápido, por ejemplo, eso las inundaciones, el tsunami, el agua. Sí. Ah, ya, ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática? Variabilidad climática es un tema muy estacional. Por ejemplo, nosotros estamos en Lima, tenemos nuestros inviernos, nuestros veranos, ya las primaveras ni se notan y peor los otoños, pero este cambio estacional es una variabilidad climática, o sea, va variando el clima por temas ya son específicos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño es otra variabilidad climática, sabemos que existe, que va a haber una variabilidad del clima por efectos del fenómeno del Niño, pero el cambio climático es ya un cambio global del clima que se manifiesta sobre todo con aumentos de temperaturas. Por ejemplo, si tú tenías un fenómeno del Niño que te llegaba a temperaturas de 35, 36 grados de manera normal, podría ser, o sea, todavía no está medio comprobado, que por efectos del cambio climático, este fenómeno del Niño ya no va a aparecer con 35, 36 grados de temperatura, sino va a aparecer con 45, 46 grados de temperatura, pero tiene que ser una constante. O sea, no es que una vez aparezca con 45 y la otra baje, sino son constantes. O sea, ya es una constante de aumento y de variación, igual de precipitaciones. Eso es un poco la diferencia. Yo sé que es algo complicado, pero son más estacionales, ¿no? Son más locales, más estacionales. Piensen que el cambio climático es un cambio más brusco, ¿no? Más brusco, más global, pero son cambios constantes. Por ejemplo, ahora la temperatura del clima es casi 1 grado más caliente que hace unos cuantos años atrás. Entonces, eso ya es una constante. Ya varió el clima, aumentó, ¿no? Aumentó la temperatura. Y lo que se quiere evitar ahora es que esa constante no se quede hasta máximo 2 grados centígrados. O si se puede 1.5, que es lo que se ha firmado en el nuevo Acuerdo de París, ¿no? Es el nuevo acuerdo que han firmado todas las partes, pero no se quiere que se pase sobre encima de ella. Pero ya es una constante que ya está hace mucho tiempo, ¿no? Y es que es por efecto de las actividades del hombre. ¿Cómo se manifiesta? Ustedes lo han venido diciendo, ¿no? Se manifiesta básicamente por 2 indicadores básicos, aumentos de temperatura y aumentos de precipitación. Son los dos indicadores básicos para ver los cambios o cómo se manifiesta el cambio climático. ¿Qué son estos? Ustedes ven todos estos gráficos, estos son modelos, no son modelos a futuro, son modelos a futuro. Este es hasta el 2100, ambos gráficos son hasta el 2100. Y estos son un poco escenarios, ¿no? Un poco para que cuando vean estos gráficos puedan saber de qué se trata. Estos dos son escenarios.
Uno, con una mitigación agresiva, es decir, con una gran cantidad de acciones de mitigación que los países puedan hacer. Mañana les van a decir les van a contar qué estamos haciendo como país. Y esta es cuando, si es que nosotros, nos da igual, ¿no? Ya, no hay que hacer nada, igual la temperatura va a subir. Si es que el país no hace ninguna acción de mitigación. Entonces, cuando vean estos RCP.26, estos numeritos de acá medio raros, es porque son escenarios con mucha mitigación y con poca mitigación. Entonces, es ahí donde pueden ver las variaciones de cómo puede cambiar el clima, la temperatura, cómo puede cambiar la temperatura o la precipitación. Esto ya lo hemos venido conversando. Cambios en la temperatura global, cambios en la precipitación, cambios en los océanos, sobre todo en el aumento del mar, derretimiento de glaciares, eventos extremos, ya lo hemos tocado. Quizás acá nos podemos centrar en algunas cosas más específicas. Por ejemplo, lo que veníamos hablando del mar, ¿no? Una de las cosas que siempre se habla, no sé dónde he dejado mi celular, para ver la hora, porque yo empiezo a hablar y nadie me para. Por ejemplo, lo que veníamos hablando de los océanos, ¿no? Lo de los arrecifes de coral, que es un problema muy latente en todos los mares tropicales, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos mar tropical por todo ese tema de la influencia de la corriente del Humboldt, bla, 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 ¿no? Si no, también hubiéramos sido pues como Colombia, ¿no? Tuviéramos todos nuestros arrecifes ahí enfrente. ¿No tenemos una parte? En el norte tenemos una parte de mar tropical donde están los manglares, pero no tenemos estos ecosistemas de arrecife. Nosotros no los tenemos, esos están un poquito más arriba. Un poquito más arriba. El tema es sí cambio también un problema grande es el pH, ¿no? Una de las cosas que a veces andamos medios de espaldas al mar, pero nadie habla del aumento de la acidez del mar por efectos del cambio climático, ¿no? Porque está captando demasiado CO2. El aumento y la absorción de CO2 está provocando mayor acidez en los mares, ¿no? Y eso provoca este problema del blancamiento de los corales, ¿no? Ustedes cuando vean estos problemas en las zonas tropicales siempre van a leer que su principal problema es el blancamiento de los corales y por ende todas las dinámicas de las poblaciones que existen alrededor de estos ecosistemas. ¿No han visto Nemo? Sí. Ya, ok, todo desaparecería prácticamente, ¿no? Porque, bueno, ese era un ecosistema de coral, ¿no? El dibujo se basó básicamente en eso. Entonces, toda esa dinámica de ese ecosistema desaparecería, ¿no? Desaparecería porque todos dependen de los corales. Lo que veníamos hablando de lo de diversidad biológica, cambios en los hábitats de las especies, ¿no? Extinción de especies, ¿no? Y muchas especies que no son tan dinámicas para poder adaptarse a los cambios que se van presentando, ¿no? Son más lentas. Obviamente nosotros como hombres, como humanos, más que hombres como humanos, tenemos una capacidad de adaptación bárbara, pero muchas especies no. Entonces también se está provocando estos cambios de hábitats de especies, estos cambios de temperatura, puede provocar una gran cantidad de extinción de especies, que la verdad ni sabemos, ¿no? Porque la verdad no sabemos el total de la cantidad de especies que existen en el planeta. Acá les dejo, no me voy a parar mucho, traté de poner algunos impactos y esto es un estudio hecho en Perú, ¿no? Ahí les puse el link para que si se quieren descargar el libro, sobre el impacto en los ecosistemas amazónicos, en los sistemas altoandinos. Bueno, esto es básicamente el tema de desglaciación, ¿no? El tema de desglaciación de todos los glaciares altoandinos que tenemos va a provocar una serie de eventos, como eventos extremos, huaicos, aumentos o el aumento o la pérdida de la calidad del agua potable para las ciudades, ya que muchas ciudades dependen de estos glaciares, ¿no? Los humedales amazónicos, si quieren leer un poquito más, acá está el libro, ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Lo de los recursos hídricos también ya lo veníamos hablando, mayor frecuencia de sequías, ¿no? La reducción de aguas superficiales, la reducción de aguas subterráneas, y menor calidad de agua potable,
¿no? para el consumo humano, como los principales impactos. En los sistemas costeros también ya habíamos visto la erosión de las zonas costeras. Los sistemas costeros y áreas de baja latitud va a haber inundamientos, erosión costera, inundaciones por elevación del mar, ¿no? Eso también vamos a provocar. Ahora, estas inundaciones o estos crecimientos de las elevaciones del mar obviamente no van a ser pues como las películas, ¿no? De un momento a otro te viene un tsunami y te tapa todo hasta la Plaza de Armas. Eso es imposible, ¿no? Obviamente son estas películas a veces que las vemos, sino que el aumento del mar obviamente es gradual, ¿no? Es gradual. Y las zonas bajas costeras son las que empiezan a sufrir. Ahora ya se pierde y se va perdiendo la zona de costa, pero es perceptible, ¿no? Es perceptible. Estas olas inmensas solo pueden venir por efectos de los tsunamis, y los tsunamis no son consecuencia del cambio climático, son consecuencia de los terremotos. Entonces sí hay que tener en cuenta a veces estas cosas, ¿no? Que el tsunami no es efecto de cambio climático, sino de movimientos tectónicos, ¿no? Pero igual sirve como para darnos cuenta cuál va a ser pero igual no va a venir una olaza hasta la Plaza de Armas, no se preocupen, eso no va a pasar nunca. En las áreas urbanas, los deslizamientos de terrenos, y sobre todo nosotros tenemos muchos de estos eventos acá en Lima, ¿no? Pero sobre todo porque hay muchas viviendas que están asentadas en zonas de riesgo. Sabemos muy bien cuál es la historia que pasa anualmente en Chosica. Todos los años es lo mismo. Febrero, hay huaicos y todo el mundo llora. Y pasa ese tipo de cosas, pero también es un tema de falta de planificación urbana, ¿no? Falta de planificación urbana combinado con N cosas más, ¿no? Porque había el doctor Tavera, ¿lo han escuchado? Siempre sale cuando hay terremotos, el del IGP, sale a decir, ¿no? Este doctor siempre dice que los desastres no son naturales, sino son humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, nos metemos justo ahí, pues, ¿no? Los fenómenos sí son naturales. Sí, los fenómenos sí son naturales, como el fenómeno del Niño, pero los desastres no. Y estos deslizamientos de terreno son desastres, pero básicamente pasa porque hay gente ahí. Si no hubiera gente, pasarían, ¿no? Se activarían todas estas quebradas, pasa y se va el río y todos bien, nadie dice nada, se acabó, pasó la piedra, pasó la roca y ya está. Pero el tema es que está la gente asentada ahí, ¿no? Y no se ha hecho ninguna prevención al respecto. Bueno, las olas de calor, los veranos se están volviendo muchísimo más calientes en Lima, y también muchísimo más fríos los inviernos, ¿no? Bueno, este año es atípico, no es normal porque ha habido fenómeno del Niño, no lo podemos poner de ejemplo. Mayor polución del aire, escasez del agua, precipitaciones extremas. Sí. Ya, también la incidencia de las islas de calor que se hacen, por ejemplo, en zonas urbanas donde hay mucha congestión vehicular, donde todo es concreto, donde no hay espacio. Y no hay árboles, ¿no? O sea, qué diferente es caminar por una calle que está llena de árboles, a qué diferente caminar por una calle donde no hay ni una miserable planta. O sea, por eso siempre tenemos que tratar nosotros de que en nuestras casas, nuestro barrio, podamos tener un jardín externo, un árbol, porque definitivamente, como dice su compañera, estos son como que bolsones, ¿no? Son bolsones de calor, y si nosotros ponemos algunas plantas, obviamente lo va a refrescar, ¿no? Va a refrescar la zona. Entonces, ya saben, todos a plantar, no es simplemente plantar el arbolito y ya por el 5 de junio. No, señores, no solamente 5 de junio, sino mantenerlo y tenerlo ahí, porque también, obviamente, purifica y te va a dar, te va a refrescar en verano, ¿no? Bueno, en las áreas rurales, y esto lo va a tocar con mayor detalle mañana Laura, que les va a contar sobre los temas de adaptación. Sobre todo en las áreas rurales existe todo un tema por la variación de las temperaturas o la variación de las fechas de estacionalidades donde aparecen las estaciones, ¿no? No se están dando cuenta que el verano está empezando casi fines de enero, principios de febrero, y que el invierno, o sea, una de las principales consecuencias que dicen los diferentes modelos o los diferentes escenarios que se están corriendo
para Perú, ¿no? En diferentes zonas, es que aparte del aumento de la temperatura y el aumento de la precipitación, es que los veranos y las estacionalidades van a empezar a correr, ¿no? Van a correr. Ya no vamos, antes, yo me acuerdo cuando era chiquilla, el 21 de diciembre, 15 de diciembre, ya había un calor terrible en Lima, empezó el verano, ¿no? Y más o menos en marzo, a principios de abril, ya se había ido. Pero ahora los veranos están corriendo, y no es el fenómeno del Niño de ahora, sino que ya viene de hace 3, 4 veranos, que los veranos están empezando fines de enero, recién empieza el calor fuerte, ¿no? Y estamos hasta abril, mayo, todavía con un sol fuerte, ¿no? Entonces va a haber una corrida de todas las estaciones. Claro, acá no son tan marcadas como en los otros hemisferios, que sí se notan, que es muchísimo más claro cuando empieza el verano, el invierno, el otoño, pero igual se está corriendo un poco. Entonces, imagínense cómo va a haber en la producción de cultivos, ¿no? Los agricultores están acostumbrados a cultivar en una determinada época del año, ¿no? Entonces eso también tiene que haber una preparación de parte del Estado, de parte de los mismos agricultores, para que puedan ya no cultivar en esas épocas, sino en otras, y eso se llama adaptación. Mañana Laura les va a contar un poquito más al respecto. Y esto va a traer mucho riesgo para la agricultura, obviamente, ¿no? Y para la alimentación y la seguridad alimentaria de las ciudades. Bueno, la energía, ya esto también lo hablamos, nosotros no tenemos muchas hidroeléctricas, pero igual mayor demanda de calefacción. Bueno, yo ya me compré mi calefacción un verano porque estaba terrible este verano, ya no aguantaba, la verdad. O mayor demanda de enfriamiento, eso es mayor gasto de uso de energía, ¿no? Y en la salud, lo que en algunos de sus compañeros comentaron, ¿no? Va a haber mayor frecuencia de enfermedades relacionadas a vectores, ¿no? Existen vectores, por ejemplo, del dengue, ¿no? Que antes no llegaba a Lima, entonces siempre estaba por el norte, por la selva, siempre andaba por ahí, pero nunca, el dengue habrá llegado unos cuantos años atrás a Lima. Recién me acuerdo cuando hicieron el primer reporte de dengue en Lima, fue el escándalo, ¿no? Todo el mundo se asustó, porque claro, uno sabía que el dengue estaba pues en el norte o estaba en la selva, ahí se había quedado, o vectores nuevos como estas enfermedades que están apareciendo, ¿no? Que ya están en las ciudades, ya están acá en el país, que antes no estaban, pero entraron. Entonces, los vectores también se están moviendo por efectos del aumento de las temperaturas. Eso también lo pueden encontrar en la tercera comunicación nacional, que ya está colgada. Es un libro bastante grande con todos los datos actuales de lo que les he venido contando para el Perú. Entonces eso salió recién, lo han terminado hace como 2 meses y lo han presentado la semana pasada, creo. Pero estos son algunos mapas de vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático en diferentes aspectos, ¿no? Como en ecosistemas y biodiversidad, recursos hídricos, salud, u otro tipo de actividades que son escenarios que se están realizando para el país, ¿no? Entonces, este tipo de mapas los pueden encontrar en la tercera comunicación para que ustedes puedan tener mayor información, y lo pueden descargar en este link. Y estos colores, bueno, son alto, medio, bajo, y acá van a encontrar todas las leyendas dependiendo de cuál es la actividad a la cual se está evaluando. Ahora, no hay información de todo porque, bueno, también otro problema que nosotros tenemos como país es que no generamos mucha información, ¿no? Por eso no van a encontrar información de todos los departamentos o no de todas las actividades o todos los sectores, ¿no? Si no van a estar algunos. Esto es otro mapa que está en la tercera comunicación nacional, que son también un poco las emergencias causadas por peligros climáticos, ¿no? Por cada una de las regiones. Y este es el mapita que se ha logrado construir, pero hay muchos más de estos en la tercera comunicación para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Si es que están haciendo algún trabajo o simplemente quieren ir a leer antes de dormir, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Pero algún trabajo está en la universidad, me imagino que les deben estar dejando muchas de estas cosas para que sepan que información de este tipo y actualizada lo pueden encontrar en ese documento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, ya me cansé de hablar. ¿Y cómo debemos enfrentar el cambio climático?
Y acá no me voy a parar mucho porque estas son dos cosas que van a trabajar mañana. Miren, siempre me olvido de sacarle esas cositas. Hay dos estrategias o dos conceptos que están altamente relacionados con la gestión del cambio climático. Uno es la mitigación y otro es la adaptación. Mañana los van a trabajar a mayor profundidad. La mitigación ataca básicamente las causas y la adaptación las consecuencias. La mitigación que busca la reducción, o sea, realizar o hacer diferentes acciones para reducir los gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan de ese PAI, ¿no? Que nosotros teníamos en nuestro principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero era el cambio de uso del suelo? Ya, entonces generar acciones para evitar eso, ¿no? Para contrarrestar las causas. Y la adaptación es reducir la vulnerabilidad de los diferentes sectores, ecosistemas, actores ante los efectos del cambio climático, es trabajar sobre las consecuencias. Mañana Margot, que les va a contar sobre mitigación, y Laura, que les va a contar sobre adaptación, les van a poder decir varias de estas acciones que se están trabajando en el país, aparte de otros conceptos para que ustedes puedan también llevarlos a casa. Es lo que le decía, la mitigación es básicamente la intervención humana para disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? Esto es un concepto del IPCC. Principales fuentes de emisiones, ya los estuvimos viendo, es la quema de combustibles, la deforestación y cambio de uso del suelo, actividades industriales, basura, residuos orgánicos o la ganadería y mal manejo de los residuos de la ganadería. Y la adaptación es básicamente generar acciones para reducir vulnerabilidades, ¿no? De las diferentes cosas. Por ejemplo, actualmente se está haciendo el Plan Nacional de Adaptación. Laura mañana de seguro les va a contar sobre ello, ¿no? Con la idea de tener un plan nacional que nos permita a nosotros de a todo nivel, a nivel de los diferentes sectores, poder trabajar diferentes estrategias de adaptación para poder estar preparados frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Obviamente también hemos hablado de efectos buenos, pero también deberíamos estar preparados para las cosas buenas que se vengan, ¿no? Porque, por ejemplo, lo digo, una señora cuando estaba en Cusco dando la misma charla, agarra y se levanta y yo toda catastrófica le decía todos los impactos, ¿no? Y ella se levanta la mano y me dice, señorita, pero yo de hace unos 3, 4 años, mis choclos que yo sembraba, ahora ya son mucho más grandes. Y como está lloviendo un poco más, o sea, están creciendo más. Y yo ya no tengo tantos problemas para cosecharlos. Entonces, o sea, no todo es malo, o sea, también hay cosas buenas. Y la idea es estar preparadas para eso, también para poder visibilizar cuáles son las oportunidades que nos trae el cambio climático, porque de hecho va a haber cambios. Va a cambiar la composición de especies seguro del mar del Perú. O sea, de hecho va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Entonces, ¿qué nuevas especies vamos a poder nosotros utilizar e industrializar? Ese tipo de cosas es para los cuales el país tiene que estar preparado. Y esto ya no me paro acá porque ya mañana se van a cansar con Laura. Y acá les traje seguro que también Laura les va a contar, ¿no? Un proyecto así medio bandera, que es el proyecto de adaptación basado en ecosistemas, que es un proyecto que se está trabajando en la Reserva Paisajística Noryauyoscocha, para ver de manera local e in situ diferentes estrategias de adaptación de ese ecosistema y también de las personas, ¿no? De las comunidades. Y una de ellas es la recuperación de los andenes que hay en la zona. Seguro mañana Laura les va a contar más sobre eso. Y acá acabé.